Sí, José Alberto, pues muchísimas gracias por tu entrevista y por tu tiempo. ¿Nos podrías apoyar con algunos tips o consejos que tú le darías a la comunidad universitaria hoy en día desde tu especialidad? Hola Tania, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a todos por estar en esta plática, en esta charla. Y claro que sí, las recomendaciones que yo les haría van en función de tres áreas específicamente. Una para los docentes, otra para los estudiantes y la otra para las familias. Nosotros estamos involucrados en esta área de comunicación sobre modelos de comunicación y en sí hay uno madre en esto que es el aristotélico, donde habla sobre letos, lobos y patos. Dentro de esta área también involucra un concepto básico que es la empatía. Y el docente, dentro de esta contingencia, dentro de esta situación extraordinaria que estamos viviendo, debe tener muy en cuenta 5 elementos que diferencian a un modelo presencial de una estadía en casa, que son básicamente que el estudiante tiene derecho a estudiar, claramente, por este sistema que nosotros estamos involucrados en una percepción a distancia de escolar, claro está. También tiene derecho a trabajar. Los estudiantes, muchos de ellos son foráneos, o aunque no lo sean, están en una actividad laboral y están haciendo sus actividades laborales de una forma a distancia o incluso semipresencial, ¿no? Hay alumnos o estudiantes, perdón, que van hacia estos lugares y que pues nada más les dan 1 o 2 horas para ello. Entonces debemos de tener mucho en cuenta este tipo de acciones. Y a eso voy con estos 5 elementos. El tercero es que tienen derecho a una vida social. Llámese novio, novia, pareja sentimental, familia, amigos, tienen derecho a ello. Al entretenimiento también y al ocio. Cuando hablamos de entretenimiento es tener un momento de esparcimiento y al ocio literalmente no hacer nada. Y cuando hablo sobre esta recomendación para los docentes es que debemos tener en cuenta que ya sea presencial o no, el estudiante tiene derecho a estos 5 elementos y que muchas veces, o alguno de los docentes, no digo que todos, se nos olvida esta parte, porque nosotros tenemos un concepto de espacio, llamámosle factores del entorno, como dice Mark Knapp, que pensamos que el estudiante al estar en casa, pues es nuestro, y que las actividades van a ser para con nosotros. Y básicamente eso está equivocado porque nosotros debemos de comprender que si bien está en un factor de escuela, en un factor académico, también necesita estas 4 áreas restantes para una mejor productividad. Entonces, ahí sí encontraríamos un sistema de empatía para que los estudiantes y los docentes converjan en esta misma distancia. La segunda recomendación sería para los estudiantes y que tengan una comunicación intrapersonal. ¿Qué es esto de comunicarse intrapersonalmente? Comunicarse con uno mismo para que los estudiantes puedan conocer sus habilidades, sus nuevas actitudes, sus nuevos retos y sus nuevas formas de aprendizaje. Esto es una oportunidad magnífica. Si bien el tipo de estadía en casa o la contingencia nos obliga a estar en estos momentos, en estas situaciones, esta es una magnífica oportunidad para nosotros conocernos y nosotros conocer nuestras habilidades en cuestión de funcionamientos distintos. Entonces, la comunicación intrapersonal es fundamental para que el estudiante tenga igual esa productividad eficiente. Y la tercera parte o la tercera recomendación sería la recomendación hacia la familia y al docente. Esto es fundamental. Yo lo aplico mucho en mis clases porque nosotros estamos enfocados dentro de estas 5 áreas al espacio, a los factores del entorno. Nosotros, profesores, nosotros, estudiantes, debemos de estar en cuenta que estamos teniendo un espacio que no es el tradicional. No le quiero poner el nombre de idóneo, ni bueno, ni malo, sino el tradicional. Y por ello, al tener espacios, nosotros encontramos a nuestro familiar, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro tío, a nuestra mamá, a nuestro papá, teniendo sus actividades propias, que también están trabajando en casa, que también están haciendo los quehaceres domésticos, y por ende el estudiante está involucrado en unos sistemas de espacio, no sé, el comedor, la cocina, su recámara, etcétera,
Y estos elementos van a ayudar a que tengamos esa relación entre los familiares con los estudiantes. Incluso yo recomiendo mucho y doy mis clases en línea y luego veo pasar a la hermana, luego veo pasar a la mamá y saludan a la cámara. Y el estudiante o la estudiante dicen, ah, no, quítate, quítate. No, al contrario, porque es una oportunidad excelente para que el estudiante muestre qué sabe hacer. Nosotros estamos involucrados en un paradigma que, para bien o para mal, nos dice una cultura mexicana que los papás o los familiares, cuando el estudiante va a la casa, o perdón, a la escuela, les dice, pues es que nada más vas a la escuela a jugar. Esta es una oportunidad fundamental para que la familia se involucre, para que vea las habilidades de su hijo, para que vea las habilidades de su hermano, de su esposo, de su novio, de su novia, y que ustedes como profesores y que nosotros como profesores o estudiantes también estemos en esta área de conocer cuáles son las habilidades, conocer qué es lo que está haciendo el profesor y conocer cuáles son las habilidades y las potencialidades también, la potencia involucrada sobre mi institución académica. Es decir, qué tanto está capacitada la universidad para que el estudiante tenga las habilidades que presencial o a distancia lo pueden tener. Esto es una parte fundamental. Hablando en términos básicos y muy, muy rápido, yo estuve dando clase en casa de mis papás, porque mis papás son personas, una comunidad vulnerable. Mis papás tienen 70 y mi mamá tiene 65 años. Entonces los fui a visitar y en este entorno mi mamá da clases de regularización para los niños de primaria. Y me dice, oye, ¿y esto qué es? Me hablaba sobre el Zoom. ¿Qué onda? ¿Qué es el Zoom? Y le digo, ah, sí, mira, instala la aplicación, bla, 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 te voy a dar el ID. ¿Qué es el ID? Ya le expliqué y todo. Y luego, mira, ya le clic aquí. Y no le dije que ya le estaba metiendo a la clase. Se empezaron a meter mis estudiantes, empecé a dar la clase, era de producción audiovisual. Y me decían, oiga, pero ¿quién es Norma? ¿Quién es Norma? ¿Quién es Norma? Y mi mamá estaba, pues del otro lado, no, la estaba viendo y estaba toda nerviosa. Y empecé a dar la clase. Total, mi mamá salió de clase, de la plataforma, pero me seguía escuchando. Y al terminar la clase, mi mamá me dice, oye, me gustó tu clase. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, que nosotros nos proyectemos. Si nosotros no tenemos en cuenta esta fase, esta palabrita mágica que se llama reconocimiento, a nuestro estudiante, a nuestro hermano, a nuestro familiar, muy difícilmente vamos a comprender qué es lo que está haciendo. Entonces, esto es básico dentro de las 3 recomendaciones que yo te diría hasta este momento. Oye, Alberto, qué interesante, nos estás dando muchísimos elementos que podríamos extendernos muchísimo. Y en Claro. ese sentido también a mí me surge una pregunta. Desde tu especialidad, es decir, el área de comunicación, parece que, por ejemplo, ahorita en el área también del deporte, pues están paradas todas las competencias, están paradas los eventos, están paradas. Es decir, el periodismo deportivo, ahora que no puedes ir a cancha, ¿qué nos recomendarías tú? ¿Qué les recomendarías a quienes están en esta área, no? Sí, ¿cómo entrenar y cómo estudiar dentro de esta fase de contingencia? Sí, pues, mira, dentro de esta área de comunicación deportiva y periodismo deportivo, nosotros nos hemos encontrado eh, con sistemas que el deportista se está adecuando y son modelos alternativos de entrenamiento. En lo personal, desde mi agencia freelance, estamos involucrándonos directamente con el deportista y estamos involucrándonos en su actuar y en sus aptitudes. Y, y cómo estudiar o cómo entrenar desde esta etapa, pues yo lo clasificaría en estos rubros. ¿Cómo estudiar? Simplemente, y se escucha muy simple, pero a lo mejor no es tan simple, porque también involucra unos sistemas de procesamiento de comunicación, de transferencia de datos y de acoplamiento de estos datos, donde lo básico para estudiar es relacionar la teoría y lo que te están enseñando o lo que tú estás aprendiendo en algo que te apasione. Y también en otra parte, que tengamos un equilibrio como docentes
para que nosotros comprendamos que el entorno en el cual se está desarrollando el estudiante en este momento, vamos a aplicar toda esa teoría en lo que él le pueda apasionar. Si le apasiona la música, si le apasiona un cómic, si le apasiona una película, entonces hacerles proyectos individuales donde ellos, porque no están en un modelo tradicional donde van a hacer trabajos en equipo, no, sino van a estar dentro de un trabajo individual en donde esto va a relacionar que el estudiante trabaje de acuerdo a lo que le apasiona, a lo que le guste. Y si eso lo logramos, entonces vamos a tener todavía un sistema de comprensión más alto en el estudiante, un sistema de entendimiento más alto para también con nosotros y estar desarrollándonos esta relación entre un emisor y receptor muy, muy claro. ¿Y cómo entrenar? Nosotros lo vemos diario, bueno, ahorita no, claramente, pero nosotros lo vemos diario, incluso cada fin de semana cuando hacemos coberturas y cuando hacemos el trabajo de comunicación deportiva, que el deportista está acostumbrado a estar en esta disciplina diaria, 2 veces al día, 3 veces al día, incluso está entrenando todo el día por los sistemas de alimentación, el sistema de psicología, de fisioterapia, de todo ello, y, y ahorita no está. Entonces, el deportista ahorita está involucrado en un sistema disciplinar todavía más fuerte, porque tenemos que recordar algo, que el deportista está para competir. O sea, su vida es competir. Y ahorita no hay competencias. ¿Qué es lo que sucede en este momento cuando no hay competencias? Claramente sus modelos de disciplina y sus sistemas propios cambian. Y lo que yo les recomendaría, pues, lo más básico, pues hacer caso al entrenador. O sea, eso es básico. El entrenador sabe cuáles van a ser sus cargas, van a ser cuáles son sus momentos de descanso, sus descansos activos, y hacerle ver también al entrenador que cuando esta situación regrese a la normalidad, entrecomillado, decirle al entrenador que al deportista tiene que ser todo un proceso, nuevamente, como un proceso de comunicación, es igual un proceso de tu cuerpo, porque si bien la mente debe de estar al 100 para hacer una actividad deportiva, y la mente dice, sí, vengo con todo, el cuerpo está acoplado a un entrenamiento alterno. Y si nosotros empezamos, ya sea como deportistas o como entrenadores, lo hablo de la parte de deporte, de deportista, si nosotros empezamos al 100, porque nuestra mente está al 100 o está súper al 100, tendemos a ocuparnos en una lesión incluso, y eso pues no lo queremos. Para ello yo refiero esta frase de hay tiempo para todo y los procesos deben de seguirse estando en casa, estando en una actividad presencial tradicional. Siempre debe haber procesos que nosotros debemos seguir y tener mucha paciencia para ello. Es correcto. Así. Alberto, y en este sentido, ¿qué nos recomendarías tú desde el área, es decir, eres docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, y qué nos recomendarías a las otras áreas o a las otras universidades que también tienen el área de comunicación? Es decir, en esta época, en la actual situación en la que nos encontramos, ¿crees que hacia dónde tenemos que voltear a ver el área de comunicación? ¿Qué se tiene que fortalecer, por ejemplo? ¿Qué podemos atender? Que tal vez en otro momento no lo estábamos haciendo. ¿Qué nos recomendarías? O, por ejemplo, ¿qué ideas nos podrías dar o compartir para establecer dentro del contenido que al final se tiene que seguir dando, ¿no? Desde las coordinaciones deportivas, es decir, porque también hay mucha información de diferentes medios, de diferentes lugares, de muchísimos, en las que varios docentes nos han estado diciendo, váyanse con la información verídica, fidedigna, ¿no? ¿Tú qué nos recomendarías en cosas más prácticas? Claro, básicamente y rápido es que nos informemos y que no nos desinformemos ni nos sobreinformemos. En periodismo hay una directriz que es la desinformación y la malinformación. Y como tú bien lo comentas, nosotros estamos ahorita expuestos a miles de impactos, incluso en la comunicación visual o diseño gráfico. Nosotros estamos complementándonos o conociendo que nosotros estamos expuestos a por lo menos 10,000 impactos al día. Desde que nosotros
abrimos los ojos hasta que nosotros cerramos los ojos para dormir, son 10,000 impactos que nosotros vemos de las marcas. Ahora imagínate si estamos en casa y estamos recibiendo, gracias a las plataformas digitales o debido a las plataformas digitales, toda esa información, llámese noticias falsas, llámese noticias reales, llámese chismes, llámese rumores, llámese lo que nosotros queramos poner, y además un sistema de interpretación, el sistema cultural colapsa. Y sí se hace más rico, pero esta sobreinformación lo único que nos va a causar es una desinformación. O sea, ni muy, ni tan. Lo que necesitamos, nos amanecemos, checamos qué onda con la situación que estamos viviendo y listo, hacer tus actividades. Porque si nosotros estamos expuestos en el celular o en una pantalla o en las noticias o en algún tipo de canal de comunicación de manera constante, nosotros nos empezamos incluso a estresar y a hacer ideas que posiblemente no existen. Y eso es lo básico. Nosotros nos tenemos que informar, pero no estar ni por abajo ni por arriba de esa información, para que después de ello nosotros podamos emitir un juicio lo más equilibrado posible. Y para el área de comunicación, ¿qué consejos les darías? El área de comunicación, que nosotros estemos siempre en comunicación constante o en interacción constante con las personas que realmente lo necesiten, y que estas personas también hagan, digamos, un examen de conciencia cuando ellos realmente lo sientan así. O sea, la mejor forma de saber cuándo nosotros necesitamos una especialidad en determinada forma o de comunicarnos con otra persona es cuando nosotros hablamos y cuando nosotros ya nos vemos diferente a lo que nos veíamos. No sé, vamos al espejo y como que nos vemos medios extraños, como que decimos, este no soy yo. En ese momento nosotros debemos de estar buscando un especialista, llámese como se llame, y para que nos ayude a tener esta relación. Si lo hablamos en términos de instituciones académicas o cómo podríamos tener esta comunicación, incluso, bueno, estas plataformas son maravillosas para tener consejos y para ubicarnos, a ver, Chihuahua, ¿tú cómo lo estás haciendo? Morelia, ¿tú cómo lo estás haciendo? Porque son situaciones culturales totalmente distintas, son regiones totalmente distintas que a nosotros nos pueden aportar, corrijo, que nos van a aportar para nosotros realizar ciertas circunstancias que nos pueden ayudar a fortalecer al estudiante, a fortalecernos a nosotros y fortalecer una cultura que prácticamente estamos viviendo unos momentos novedosos, si bien no nuevos, pero sí distintos a lo que nosotros estábamos buscando, y asesorarnos y tener esa apertura, porque eso es muy importante. Si nosotros tenemos esa apertura con la gente, si nosotros estamos recibiendo la información que a nosotros nos están diciendo, filtrar esa información, podemos entonces conocer más, porque si nosotros nos cerramos y decimos, no, mi sistema es correcto, mi sistema es el mejor y no te voy a ayudar, pues hazle como tú quieras, porque pues a mí me funcionó y mi trabajo me costó, pues entonces, ¿a qué venimos aquí? O sea, cada vez la sociedad se está viendo involucrada en un sistema todavía más y más y más cerrado y más, inclusive, y sería un poco frío en esto, más pobre, en donde hacer las cosas bien ya nos causa rareza. Hacer las cosas por el hecho de querer ayudar, dicen, ha de querer algo, cuando no. Y este es un modelo clave, esta situación es un modelo clave para que nosotros podamos tener un cambio de pensamiento. Oye, y por ejemplo, ahora que también las redes sociales están muy en boga, ¿qué tips podrías recomendar, por ejemplo, y también pensando que los deportistas, coordinadores de deporte o coordinadoras, inclusive directivos, ¿no? En el medio deportivo, pues son agentes y ejemplos, ¿no? Para la sociedad. En este sentido, ¿qué comunicar? ¿Qué publicar? ¿Qué nos recomendarías? Las publicaciones que nosotros podemos hacer en las plataformas digitales van a corresponder a cada plataforma digital. Una cosa es en Instagram, otra cosa en Facebook, otra cosa en Twitter. Y más allá de las publicaciones que nosotros tengamos que hacer,
debemos de interpretar primero y debemos de conocer primero que hay sistemas de territorialidad y espacio personal. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de Mark Knapp, de un teórico en comunicación. ¿Y a qué voy con ello? Que nosotros, dentro de esta teoría, hay tres elementos fundamentales que se llama la invasión, la contaminación y la violación de nuestro espacio personal, de nuestro territorio. Y cuando nosotros saturamos las redes, por ejemplo, un profesor o un instituto o una institución académica, saturamos las redes para que nosotros tengamos todavía más y más y más esta atención del estudiante. Lo único que estamos haciendo es que sí, en algún momento te van a poner atención, pero en algún momento esa atención y esa participación va a estar bajando. Y tenemos que estar bien enterados de qué es lo que nosotros conocemos con base en las reacciones y con base en, no sé, en algunas métricas esenciales de que si, no sé, los likes o los comentarios, tenemos que estar cuidadosos con ello. No tenemos que saturar al estudiante, no tenemos que invadir su espacio personal. Ojo con lo que acabo de decir, porque nosotros pensamos que las plataformas digitales es un espacio aéreo, es un espacio intangible que tenemos derecho a ellas todos y que nosotros vamos a estar impactando en cualquier momento. Y debemos de comprender que ese espacio aéreo también tienen unas categorías o unas subdivisiones que se llaman cuentas. Y hay cuentas personales y cuentas oficiales y cuentas personales. Y cuando tenemos ya bien conceptualizado eso, pues también es un derecho del deportista, es un derecho del estudiante, es un derecho personal a estar en esos espacios. Y si a nosotros nos obligan a estar en una red social, en una plataforma digital, en un tiempo determinado, en un horario determinado, posiblemente en cuestión académica sí, pero reitero, debemos de comprender que para una persona en estos momentos es muy, muy, muy importante tener espacios de entretenimiento y ocio también, porque si no, esa atención que nosotros estamos teniendo en el estudiante, hablando en términos académicos, cae e inclusive se revierte. Nosotros ya no vamos a creer en las instituciones académicas o ya no vamos a creer en el discurso porque estamos siendo saturados en cada momento y debemos de ser muy cuidadosos. Esa es tu red, maneja lo que tú necesitas, exprésate como tú lo quieres y cuando tengamos clase, porque esto es también algo muy importante, o sea, cuando tengamos clase nosotros, muchos profesores, tenemos cuentas de los estudiantes porque posiblemente pues, nos agreguen al Instagram, al Facebook. Esto es una parte, el celular es una parte, la red social es una parte, la academia es otra parte. Debemos tener mucho cuidado de no hacer comentarios desatinados para que el estudiante no se sienta invadido y no se sienta limitado ni contaminado dentro de eso. Eso es muy, muy importante. Debemos de conocer hasta dónde y hasta cuándo hacer este tipo de intervenciones. Ay, muchísimas gracias. ¿Algún comentario o mensaje que le quisieras mandar a la comunidad universitaria? Sí, pues se va a escuchar raro tal vez, pero disfruten la estadía. O sea, este es un momento también clave y esencial para disfrutar la estadía en casa. Estamos con la oportunidad de vivir con la familia, de vivir con nuestras mascotas, de vivir nuestro factor del entorno, de vivir nuestra casa. Hay un término coloquial que se dice, me gusta hacer casa. Estén en casa, hagan su casa. No el quehacer, sino esténse de acuerdo con ustedes. Hagan quehacer si quieres también, pero hagan casa, disfruten de sus actividades, vivan lo que tengan que hacer con ustedes y en medida de ello, nosotros vamos a saber que vamos a ser todavía más disciplinados porque este es un sistema autónomo de enseñanza-aprendizaje en diferentes áreas, no solamente lo académico, y nos va a dar oportunidad a ser todavía más disciplinados en lo que nosotros somos y como, ya sea como estudiantes, como padres de familia, como hermanos, como hijos, como novios, como parejas, nos va a dar toda esa oportunidad tanto de disfrutarnos más
como también de disfrutar a los que nosotros tenemos. Esta es una excelente oportunidad para saber que donde nosotros estamos podemos ser mejores y todavía más productivos. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti.